una transmisión más acerca de nuestro programa integral que tiene que ver con la salud de los expertos. Me refiero a la experiencia acerca de todo lo que tiene que ver con la información en cuanto a tamiz neonatal metabólico ampliado, como las enfermedades raras. Y bueno, el día de hoy, sí quiero dar la bienvenida, la más cordial bienvenida a la doctora Melania Abreu González. Ella es especialista en genética. Además, también trabaja en el Centro Especializado de Genos Médica y en el Centro Médico ABC. Doctora, una genetista destacada, como bien ya menciona la doctora Juana Inés. Le agradecemos que el día de hoy esté con nosotros y pueda hablarnos de su experiencia, específicamente ahora en el tema de la tirosinemia tipo 1, que ya después vamos a tener la oportunidad, si usted nos los permite, de seguir ampliando información que tiene que ver con todo este tema y el universo de las enfermedades raras en nuestro país. Bienvenida, doctora. Gracias, doctora Juana Inés. Como siempre, un placer coordinando esta sesión. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para aplaudir, la verdad, la labor que tiene tanto la doctora Juana Inés como Jacqueline para poder difundir estas enfermedades en el país y para poder cambiar, la verdad, el pronóstico y el destino de estos chiquitos que tienen una enfermedad detectable por tamiz. Bueno, pues yo nada más quiero agradecer mucho. Tenemos el gusto de que tenemos hoy a la doctora Melania Abreu. Es una destacada genetista de las jóvenes genetistas que hay en el país, pero muy destacada desde que hizo sus estudios en el Instituto Nacional de Pediatría, después en el que ha estado en diferentes lugares y ahorita en que ellos son los pioneros y han avanzado muchísimo en todo lo del diagnóstico de las enfermedades raras, haciendo las últimas pruebas que ya ella después nos platicará, incluyendo pruebas de exoma. Entonces ella es la directora. Me da mucho gusto que esté con nosotros y que nos explique pues, un tema tan importante como el tirosinemia. Le agradecemos mucho, doctora, que esté aquí con nosotros. Entonces, pues ya no digo más y le escuchamos su charla. Muy amable, doctora. Al contrario, muchas gracias por la invitación nuevamente. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. La verdad es que la presentación la tengo pensada sobre todo para los médicos de primer contacto, ¿sí? Va a ser un poquito también para los papás, pero en realidad me gustaría enfocar esto sobre todo para aquellos que pueden estar en contacto con un paciente con tirosinemia tipo 1 y que pues a veces el hecho de no conocer perfectamente este tipo de enfermedades nos puede hacer que las pasemos por alto, ¿no? Y yo creo que es muy importante que podamos saber cuáles son los datos pivote principales para sospechar una tirosinemia tipo 1. Sobre todo porque existe un tratamiento, ¿sí? Y además del tratamiento, este tratamiento puede evitar complicaciones graves como puede ser el cáncer. Entonces, para empezar, vamos a recordar un poco sobre la vía metabólica. No se trata de asustarnos con tantas enzimas y con una vía metabólica muy larga, simplemente es recordar que la fenilalanina, ¿sí? Que es un aminoácido tanto como la tirosina, tienen muchas enzimas, ¿sí? Para poder llegar a sus productos de degradación, que en este caso sería fumarato, acetoacetato y succinato, que después estos tienen que llegar a otra vía que sería parte del ciclo de Krebs, pero que es para generar energía. Sin embargo, estos aminoácidos, ¿sí? Van a tener la degradación sobre todo por dos enzimas principales, ¿sí? La principal enzima asociada para tirosinemia tipo 1 es esta, fumaril acetoacetato hidrolasa. Si se dan cuenta, la tirosina está bastante lejos de esta enzima que es crítica, por lo tanto, el tener una elevación de tirosina en el tamiz neonatal no es tan específica, ¿sí? Entonces, a veces nosotros pensamos que si decimos tirosinemia, lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, bueno, voy a tener una elevación de tirosina en el tamiz neonatal. Y previamente así se hacía el diagnóstico, solamente con la elevación de tirosina, y eso nos permitía diagnosticar cerca del 30% de los pacientes nada más, porque se nos escapan. Y es justamente porque la tirosina está muy lejos de justamente esta enzima que es la deficiente en la tirosinemia tipo 1. Y se sabe entonces ahora que se utiliza un segundo marcador, ¿sí? Que este segundo marcador es la succinilacetona. Y así como dice la doctora Vela, acetona quiere decir que es un complejo, una sustancia muy corrosiva, muy, que puede intoxicarnos y sobre todo que puede destruir. Y en este caso, ¿qué es lo que está destruyendo? Pues va a destruir el hígado y va a destruir también el riñón.
Y esta vía secundaria de degradación, si nosotros tenemos nuestra caminito, si tenemos una enzima que está parada, pues todo lo que está antes de esta enzima que está parada se va a empezar a acumular. Y de la fumarilacetoacetato se va a pasar a succinilacetoacetato y después a succinilacetona. Si nosotros encontramos un fármaco que pueda bloquear que lleguemos a la formación de la succinilacetona, pues vamos a poder evitar las complicaciones principales de esta enfermedad. Entonces, la tirosinemia tipo 1 también es conocida como la tirosinemia hepatorrenal y es una entidad autosómica recesiva. Entonces, los papás van a ser portadores asintomáticos de la enfermedad y van a tener un riesgo del 25% por embarazo de tener hijos afectados. La frecuencia, la verdad es que varía mucho de región en región. Más o menos se ha calculado que es de 1 en 20,000 a 1 en 100,000. Hay ciertos lugares en el mundo, por ejemplo, en la provincia en Quebec, en Canadá, en la provincia francesa, es mucho más frecuente, que llega a ser más o menos de 1 en 12,000. Pero lo importante de la tirosinemia tipo 1 es que vamos a tener prácticamente 2 tipos de presentaciones, ¿sí? La presentación ahora sí que la presentación antes de los 6 meses y la presentación después de los 6 meses. Entonces podríamos dividirlo realmente como si fuera una presentación aguda o una presentación crónica. Entonces, cuando los síntomas inician antes de los 2 años, ¿sí? Normalmente antes de los 6 meses, los pacientes van a tener elevaciones de las enzimas hepáticas y van a tener alteraciones sobre todo a nivel hepático, ¿no? Entonces van a tener como una falla hepática fulminante, inclusive en algunos casos, o como una falla hepática crónica. Y además pueden llegar a tener alteraciones tubulares renales que dan un síndrome de Fanconi. Este síndrome de Fanconi puede llegar a tener pues, falla para crecer, raquitismo hipofosfatémico o inclusive acidosis tubular renal. Entonces, como en la vía que está por acá, ¿sí? Vamos a tener también la formación de otros complejos. Por ejemplo, que nos suena un poquito más. Estos complejos pueden llegar a tener crisis neurológicas, ¿sí? Estas crisis neurológicas son muy parecidas a las crisis que tienen los pacientes con porfiria y presentan un dolor abdominal, dolor en las extremidades, pueden tener hipertensión, hiponatremia, falla respiratoria. Entonces ya no se nos hace tan sencillo, ¿verdad? Entonces la tirosinemia se empieza a complicar, pero tenemos que tener en mente simplemente que hay que sospecharla en todo paciente que vaya a tener alteraciones hepáticas y renales. Entonces, como ya habíamos platicado, la determinación únicamente de la tirosina no nos iba a alcanzar a diagnosticar todos los casos de tirosinemia tipo 1. Y por eso mismo, la succinilacetona es el marcador natal de tirosinemia. Entonces, siempre que nosotros busquemos dentro de nuestro tamiz si este paciente puede tener tirosinemia tipo 1, hay que primero preguntarnos qué tipo de tamiz se hizo y si en ese tamiz se incluyó la succinilacetona. ¿Por qué no en todos los tamices se incluye la succinilacetona? Y entonces, pues podemos pensar que el tamiz salió normal y entonces descartar por completo que pueda tratarse de una tirosinemia cuando ni siquiera hicimos el tamizaje para esta enfermedad. Y entonces, así como les dije, la acetona va a ser bastante tóxica y va a poder dañar sobre todo a los túbulos renales y por eso es que tenemos este síndrome de Fanconi renal. Y esta fumarilacetoacetato que se empieza a acumular por la deficiencia de esta enzima que quedamos que es la FA, este fumarilacetoacetato es tóxica a nivel del hígado y es tan tóxica que puede llegar a afectar la formación sobre todo de hepatocarcinoma. Entonces ya sabemos que también va a ser como si fuera un factor que promueve la oncogénesis y es tóxico porque daña directamente el DNA. También el tener la tirosina elevada, podemos llegar a tener problemas oftalmológicos, pero lo más importante a nivel de tirosinemia tipo 1, entonces vamos a recordar que vamos a tener un síndrome de Fanconi renal, daño hepático y podemos llegar a tener también las crisis de porfiria, porque esta succinilacetona también va a estar alterando este ácido aminolebulínico que es el precursor del protobilinógeno causante del tipo de porfiria. Entonces, quedamos que la succinilacetona va a ser el marcador por excelencia para identificar a los pacientes con tirosinemia tipo 1.
Y esto va a ir enfocado más a los pediatras que tengan un paciente que tenga falla hepática, pues dentro de su abordaje diagnóstico, que además pues tiene que incluir todo lo de la cascada de coagulación, tiene que incluir las transaminasas, pues en este mismo piquete de sangre aprovechemos y de una vez solicitamos la succinilacetona. Sé que no en todos los lugares tienen acceso a poder realizar el estudio, pero siempre hay que contemplarlo y buscar la manera de realizar la succinilacetona, porque estos pacientes se pueden beneficiar obviamente del manejo nutricional y del farmacológico para evitar complicaciones importantes. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? Como ya les dije, entonces vamos a tener que dividir a los pacientes, aquellos que sí tuvieron el beneficio de un tamiz neonatal, en donde se incluyó la succinilacetona, y vamos a tenerlos prácticamente en estado asintomático. Y también me gustaría recalcar esto, porque muchas veces decimos, ay, el tamiz salió alterado y el paciente está asintomático. Pues no, yo creo que es un laboratoriazo y hay que repetir el tamiz. Y entonces ahí tenemos a los pacientes, repite y repite los tamices neonatales. El tamiz neonatal, cuando sale alterado, se tienen que hacer las pruebas confirmatorias. No tenemos que perder tiempo de estar repitiendo el tamiz, ¿sale? Hay ocasiones en que no se tienen disponibles otros estudios y entonces por eso se tiene que optar por esta opción, pero en realidad más que eso tenemos que pensar en estudios confirmatorios para poder apoyar a los pacientes y poder diagnosticarlos de manera oportuna. Y el objetivo del tamiz neonatal es encontrarlos en estado asintomático. No se trata de encontrarlos cuando ya están con una falla hepática, en el caso de una tirosinemia. Y obviamente aquellos que se diagnostican por tamiz neonatal van a requerir el manejo con dieta y el manejo con el NTBC, que es la nitisinona o el orfarin, que ya platicaremos un poquito más adelante. Entonces, aquellos que no tuvieron el beneficio de tener un tamiz neonatal con succinilacetona, pues van a presentarse entonces como una falla hepática, que va a progresar hacia cirrosis si no se inicia tratamiento. Además, pues vamos a tener una alteración en toda la capacidad sintética del hígado, como vamos a tener una coagulopatía, elevación de transaminasas y puede llegar inclusive hasta una falla hepática. Muchos de los pacientes que no son diagnosticados a tiempo pueden fallecer en estos periodos de intoxicación aguda o de falla hepática aguda, justamente por alteraciones a nivel de la coagulación. Y como ya platicamos, entonces los pacientes van a tener alteraciones renales, como es el síndrome de Fanconi renal y las crisis neurológicas. En un estudio publicado en 2017 por el grupo del Instituto Nacional de Pediatría, del grupo de la doctora Vela, pues ellos comentan los principales síntomas que tienen los pacientes con tirosinemia, que son desde hepatomegalia, esplenomegalia, cirrosis, pueden tener ictericia, falla hepática, ascitis o hepatocarcinoma. Entonces también, si nosotros estamos sospechando que se puede tener un hepatocarcinoma en un paciente que tiene succinilacetona elevado, pues hay que solicitar una alfa-fetoproteína. Y obviamente también hacer estudios a nivel de riñón para evaluar si se tienen, por ejemplo, estas alteraciones a nivel de los huesos, ¿sí? Como si fuera un raquitismo, o tener inclusive falla renal o nefromegalia, que también llega a ocurrir. Entonces, ya que nosotros tenemos la sospecha clínica o la alteración a nivel de la succinilacetona elevada, o tenemos este paciente con falla hepática que le pedimos la succinil y sí sale alterada, pues ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues tendríamos que buscar el estudio molecular para poder, ahora sí que poder brindar el asesoramiento genético a los papás y también nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Sin embargo, la succinilacetona es súper específica y prácticamente la consideramos patognomónica de tirosinemia tipo 1. Entonces, si nosotros ya tenemos la sospecha o cualquier paciente con falla hepática, hay que solicitarle succinilacetona. A lo mejor estas es las dos palabritas claves que quiero que se lleven con la plática del día de hoy, porque ha pasado que obviamente los ojos no ven lo que la cabeza no piensa, ¿no? Y si nosotros no conocemos que existe esta enfermedad, pues difícilmente estos pacientes van a poder recibir tratamiento. Entonces, el gen que codifica para esta fumaril acetato hidrolasa tiene 14 exones y se han descrito más de 100 variantes patogénicas. Estas variantes están distribuidas en diferentes partes del mundo, pero la más frecuente sigue siendo esta que está en el intrón 12.
y está presente pues más o menos en el 50% del norte de Europa y es la principal en la parte francesa de Canadá, como ya lo comentábamos. Existen otras mutaciones que están descritas como efectos fundadores en ciertas regiones, por ejemplo, en Turquía, pero pues realizar el diagnóstico molecular nos puede ayudar para terminar de catalogar la enfermedad. Pero no es ahora sí que necesaria cuando ya tenemos el diagnóstico a través de la succinil positiva. ¿El tratamiento cuál sería? Pues bueno, pues tenemos el tratamiento farmacológico, que sería con este NTBC o la nitisinona, que la nitisinona va a ser un potente inhibidor de esta enzima que va a minimizar la formación de este ácido que es tóxico para el hígado y va a evitar las complicaciones tanto hepáticas, renales, neurológicas, que se pueden prevenir con este tratamiento, ¿sí? Este tratamiento, pues ya hay una dosis estandarizada de cómo se tiene que manejar, pero pues tenemos diferentes, bueno, más bien tenemos ya los niveles a los cuales nosotros tenemos que mantener la tirosina, ¿sí? Porque si no, obviamente la tirosina se vuelve tóxica. Y el inicio temprano de este tratamiento farmacológico va a disminuir el riesgo del hepatocarcinoma. Entonces, ya cuando los pacientes llegaron a tener hepatocarcinoma al momento del diagnóstico, pues es muy difícil porque ya pasó mucho tiempo de que esta sustancia fue tóxica para el hígado y entonces empezaron a desarrollar esta complicación grave, ¿no? Que es el cáncer a nivel del hígado. Pero si nosotros iniciamos de manera temprana, que ese sería parte del beneficio del tamiz a estas edades, pues el riesgo de tener hepatocarcinoma es menos del 1% y va incrementándose hasta llegar a ser del 10 hasta el 30% de acuerdo a la edad del paciente. Hace poco hubo un paciente aquí en México, ¿sí? Que salió en las noticias y estuvo solicitando que se le diera el tratamiento de Orfadin, porque él no podía vivir obviamente sin este tratamiento, y más que eso, pues estaba expuesto a tener todas estas complicaciones. Además del tratamiento farmacológico con la nitisinona, que se llama Orfadin, tenemos que darles un manejo nutricional. ¿Y esta qué sería? Pues sería una dieta restringida en los 2 aminoácidos principales, tanto en fenilalanina, pero también en tirosina. Y ya hay fórmulas especiales que van a ser ahora sí que están hechas justamente para tener una baja concentración de estos 2 aminoácidos y suplementar el resto de los aminoácidos, inclusive también tienen hierro, para poder manejar nutricionalmente a estos pacientes. Estos pacientes pues también van a tener una restricción proteica en el que tienen una limitación en el consumo de las proteínas de origen animal, justamente porque son ricas tanto en fenilalanina como en tirosina. Y el objetivo del tratamiento con estos pacientes pues va a ser que ellos tengan entre 200 a 600 micromoles por litro de tirosina y también entre 20 y 80 unidades de fenilalanina. Que estos pacientes sean manejados sobre todo con un nutriólogo experto en errores innatos del metabolismo. A veces eso es difícil, pero yo creo que pueden acercarse muy bien al Instituto Nacional de Pediatría, que es el Centro Nacional de Referencia para este tipo de enfermedades, para poder dar el tratamiento nutricional a estos pacientes. Y también al momento de que se hace el diagnóstico, se puede considerar inclusive un trasplante hepático, que previamente al uso de la nitisinona o del NTBC era lo único que teníamos disponible para estos pacientes y los pacientes tenían que ser trasplantados para poder sobrevivir, ¿sí? Sin embargo, hoy en día ya con el tratamiento de Orfadin, pues podemos darles este beneficio de que ya tenemos una forma de inhibir esta enzima y inhibir este compuesto tóxico, ¿sí? Porque vamos a restaurar a través de este tratamiento la función, ¿sí? Y el riesgo de tener un hepatocarcinoma. Entonces, dentro del manejo de estos pacientes y de la vigilancia que tienen que tener, pues necesitamos vigilar que no vayan a presentar este hepatocarcinoma como un riesgo secundario al tener esta elevación de tirosina en sangre y sobre todo de la succinilacetona. Entonces tenemos que solicitar la alfa-fetoproteína que comentábamos y la imagen abdominal.
la alfa-fetoproteína se eleva muchísimo en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles serían los focos rojos para pensar en un paciente con tirosinemia tipo 1? Que sí tenga una falla hepática, ¿sí? Que puede ser aguda o crónica, que esté teniendo síndrome de Fanconi renal y que además tenga elevaciones de alfa-fetoproteína. Obviamente tenemos que buscar por imagen que no esté haciendo un hepatocarcinoma y que este paciente se vaya a complicar o que pueda fallecer a secundario a eso. Sé que esta plática es un poquito rápida, pero quiero tocar estos puntos importantes para el manejo y cómo podemos sospechar esta enfermedad que puede ser catastrófica si no se diagnostica de manera oportuna y que en realidad clínicamente es orientativa, ¿sí? Porque pues entre más grande es el paciente, pues va teniendo más cuadros clínicos y a veces los pacientes llegan a tener estos episodios de dolor y estas crisis similares a porfiria, tienen la alteración renal, tienen raquitismo, y pues si alguien no es la cabeza del grupo y empieza a ordenar las piezas del rompecabezas y nos empieza a orientar de que pudiera ser una tirosinemia, pues estos pacientes pueden fallecer por una complicación hepática aguda y grave que puede complicar la vida. Claro que sí, doctora Melania. La verdad es que agradecemos muchísimo su presentación, muy ilustrativa acerca de la enfermedad. Como bien lo dice, un error innato del metabolismo, una enfermedad poco frecuente, se podría decir, pero como bien lo dice, no todos los programas de tamizaje en el Sistema Nacional de Salud pues detecta esta enfermedad. Por ello, incluso no podríamos saber específicamente cuál es la incidencia aquí en nuestro país, ¿no? Como bien lo Exacto, dices, dígame. Y sí, hay pocos pacientes ahorita tratados, ¿sí? Hay un par de pacientes tanto en el Instituto Nacional de Pediatría como en el Federico Gómez. En realidad son pocos pacientes, pero realmente considero importante tocar el punto de que no está incluido dentro del tamiz básico y entonces seguramente muchos de estos pacientes se nos están escapando, tanto porque no se sospecha como porque no se tamiza. Entonces, pues tenemos estas dos ramitas y estas dos patitas que tenemos que complementar. Una, hacer conciencia en los médicos de primer contacto de todo paciente con falla hepática que se sospeche tirosinemia, que muchas veces son pediatras, pero también son gastroenterólogos pediatras, que parte del abordaje que cualquier paciente con falla hepática, pues tengamos que solicitarle esta succinilacetona. Y a lo mejor los pacientes pueden tener algo de actividad residual y entonces poder tener una sobrevida más larga, ¿no? Entonces, tenemos estos pacientes que se presentan de manera muy temprana, antes de los 6 meses, con un cuadro muy, muy florido, o aquellos que son por arriba de los 6 meses, que en realidad van a tener una hepatopatía crónica, que van a hacer el raquitismo, que van a tener estas crisis similares a porfiria, y pues tenemos que estar atentos a estas manifestaciones como causa de una enfermedad metabólica. Claro. Pues yo le quiero agradecer mucho, doctora, porque es una plática muy importante y porque yo creo que aquí de la lucha que hacemos nosotros, Jacqueline, entre ellos, promoviendo lo de la ampliación del tamiz, yo creo que es una de las enfermedades muy importantes que debería de incluirse en el tamiz metabólico ampliado por el cual estamos peleando, porque esta es de las enfermedades que detectadas oportunamente, como usted dice, el pronóstico es totalmente diferente que cuando el niño pues ya se encuentra o ya tiene las crisis o ya tiene el hepatocarcinoma, pues ya es muy difícil, el daño hepático muchas veces ya es irreversible. Entonces, yo creo que esta es una de las enfermedades que debemos pugnar porque se encuentra dentro de nuestro tamiz ampliado. Y le agradezco muchísimo, muy clara, muy, muy didáctica, muy bonita plática, como todas las que da usted. Muchas gracias. Pues la verdad es que ahora sí que duro y a la cabeza tenemos que ir a buscar los datos importantes que nos hagan pensar en una tirosinemia y que puedan ser de utilidad clínica, ¿no? No se trata de darnos toda la historia, sino de que estos datos nos van a ayudar a cambiarle el pronóstico a un paciente que esté enfrente de un médico de primer contacto, ¿no? Entonces, el objetivo en realidad es ese, que nosotros podamos sospechar la enfermedad y que se nos prenda el foco de decir, bueno, pues esto puede ser una tirosinemia y que tiene tratamiento, ¿sí? Y que el tratamiento va a evitarle todas estas complicaciones de intoxicar a los pacientes. Y hay pues ya casos adultos que les va bien con el tratamiento y yo creo que pues esa es una gran ventaja. No todos los errores del metabolismo tienen el fármaco especial
y pues tirosinemia es uno de ellos y pues hay que empezarlas a buscar porque no las estamos encontrando. Así es. Claro que sí, y como bien lo dice la doctora Juana Inés, estamos luchando, estamos trabajando fuertemente para que realmente haya una equidad a todo recién nacido en nuestro país, que realmente tengan derecho y acceso a un tamiz neonatal ampliado, como lo hemos mencionado antes, un programa integral, ¿no? Que realmente no es una prueba nada más, es un programa integral donde intervienen diversos actores fundamentales como el manejo nutricional y todos los especialistas que están alrededor del paciente y el seguimiento epidemiológico sobre todo. La verdad es que muchísimas gracias, doctora. Hay que seguir creando conciencia, sensibilidad en la parte educativa y de formación, como ya lo estamos trabajando, doctora Juana Inés y una servidora, con muchísimos actores también que tienen que ver con la gente que toma decisiones en nuestro país, con la parte de ustedes, los genetistas, los especialistas y toda la gama que interviene como especialistas, sobre todo para generar conciencia en la sociedad también, ¿no? Que es sumamente importante que no dejen de llevar a realizar el tamiz neonatal a su bebé, pero que también estén conscientes que no se realiza exactamente un tamizaje ampliado y que ellos tengan el conocimiento de ello para que puedan sospechar de otro tipo de enfermedades, como ya bien comenta, para que se puedan abrir a otras posibilidades, ¿no? Uno como madre se puede detectar que a lo mejor en la institución donde nació nuestro hijo no realizan un tamizaje neonatal ampliado, pero sí tenemos que dar nosotros el conocimiento, las herramientas para que ellos puedan sospechar y acudir a algún centro de referencia para que puedan vigilar a su bebé y puedan incluso diagnosticar una enfermedad rara o poco frecuente, como son llamadas, ¿no? Pero vamos a seguir fomentando la importancia de un tamizaje neonatal ampliado en toda la extensión de la palabra y vamos a lograr para que realmente ya no se piense, sino que se haga de rutina, ¿no? Y que finalmente haya una atención integral para todos estos pacientes. Muchísimas gracias, doctora Melania. Doctora Juanita, como siempre, un placer. No, muchísimas gracias, doctora Melania, gracias, Jackie. La invitación con un tema tan importante y pues, hasta la próxima. Le agradecemos muchísimo a la doctora y bueno, vamos a seguir molestándola con otros temas, pero le agradecemos mucho. Claro que sí. Muchas gracias. Y si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, por favor háganoslo llegar. Y por supuesto que aquí la experta, la doctora Melania, pues hará llegar la respuesta de inmediato, ¿verdad, doctora? Claro que sí, al contrario. Gracias. Y de verdad que muchas gracias por permitirme dar esta información y sobre todo de verdad agradecerles el compromiso que tienen ahora sí que con los niños de México para que puedan llegar a tener un tamiz neonatal ampliado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Nos vemos a la próxima y gracias por escucharnos y por sintonizarnos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias.